significan los informes financieros? ¿Para qué los necesitamos? Las empresas, por lo general, necesitamos información y necesitamos también mostrar a nuestros usuarios externos la información y las decisiones que hemos tomado. ¿Para qué? Quizás para invertir en nuevos negocios, para solicitar mayor inversión a usuarios externos, para aumentar o disminuir también nuestro patrimonio, es decir, nuestros recursos propios. Y también para obtener efectivo de ¿quiénes? De nuestros usuarios externos, de nuestros clientes. Tenemos que vender, tenemos que tener proveedores y pagar. Por lo tanto, tenemos muchos objetivos que cumplir a través de estos informes financieros. ¿Y cómo se estructura un informe financiero? No solamente vamos a tener los 4 estados financieros que vemos en la pantalla, bajo cierta estructura y presentación, los cuales están acompañadas de notas. Pero muy bien, vamos a entender a través de este reporte qué significan cada uno de estos 7 elementos. Un informe financiero se estructura a través de los 4 estados financieros. Tenemos el balance general o el estado de situación financiera, que es el estado financiero madre de los negocios. Tenemos el estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Luego vamos a ver en los siguientes módulos cada uno de estos árboles. Hoy estamos entrando al bosque. Todo esto va acompañado de unas notas a los estados financieros. Las notas son aquellas llamadas, digamos a pie de página, que van a ayudarnos a entender la composición de cada cuenta. Y estas notas son de varios tipos. También tenemos el informe de gerencia, que es un informe complementario presentado por la gerencia general del negocio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de presentar alguna información importante que se quiera recalcar, algún proyecto específico, alguna nota importante que es necesaria considerar para los usuarios externos. Y finalmente tenemos el dictamen del auditor independiente. El dictamen es la carta que presentan los auditores a los socios. Y en esta carta se indican 4 opiniones principales. Pero antes de continuar, es importante tener claro lo siguiente. El gerente general es el responsable de preparar, presentar y elaborar los estados financieros, no es el auditor. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el rol del auditor? El auditor tiene la responsabilidad ¿de qué? De presentar una opinión, es decir, tiene que emitir una opinión sobre la empresa que está revisando. Y esta opinión puede ser de 4 tipos. Opinión adversa, es decir, que el negocio no cumple con los principios contables para construir sus estados financieros. Una opinión con salvedades. ¿Qué significa una opinión con salvedades? Que el negocio presenta razonablemente sus estados financieros, excepto por un párrafo, una transacción que no haya quedado muy clara para el auditor. La abstención como tercer tipo de opinión. La abstención, digamos, significa que el auditor se abstiene de opinar, porque no encuentra información suficiente que le permita tener una opinión clara sobre el negocio. Y finalmente tenemos la opinión no calificada, que es la opinión favorable, es decir, que el negocio cumple razonablemente con la aplicación de la normativa para preparar sus estados financieros, lo cual es lo que queremos todos, ¿no? Tener una opinión sin calificar o no calificada. Muy bien, las notas que acabamos de indicar pueden ser de 2 tipos. Notas de carácter general, es decir, cuando hablamos del negocio, hablamos de las políticas contables, hablamos también qué cambios de políticas ha tenido el negocio, errores, digamos, sustanciales o bien eventos subsecuentes. Todo esto se explica al inicio del dictamen, que son las notas de carácter general. Y también tenemos las notas de carácter específico, que está relacionada con cada una de las partidas que se presentan en los estados financieros.